Oli. Uy, se ha sonado súper mega alto. Hola chicos, ¿qué tal? Me queda haciendo bulto, gracias por pasarse. ¿Cómo estáis? ¿Cómo andan? Al final he aprendido un poco de todo. Esto posiblemente no lo toque, pero he aprendido un poco de todo. Vale, os cuento. Me he venido para acá, como hicimos ayer, hice la misión secundaria que había ahí, por eso está en verde, y exploré un poquito, sin más. Y realmente no he hecho mucho más. Esto sigue sin estar hecho, así que, en fin. Vamos a darle full historia y luego pues ya veremos. Ya veremos. Odio los tutoriales. Me da toque. Me da mucho toque. Entonces, pues vamos a continuar con el viaje de Aloy. Estamos buscando a Erem, amigo Oseram, para poder ir a la embajada contra la otra especie. Y bueno, he dado un par de jabalíes porque era necesario. Vámonos. Jabalí gratis. Vale. Si no recuerdo mal, yo puedo mejorar mi propio equipo. Pero eso en un banco de trabajo, ¿no? Vale. Cuando encontremos un banco de trabajo, podremos mejorar las bolsas, el zurrón, el carcaj, todo eso. Me he hecho la mazmorra, me he quedado allí para probar luego. No pasa nada, Cats, no te preocupes. Y era porque estábamos ahí para aprovechar. Igual. Ahí va. Cavador. Cavador. ¿Podría prender fuego a qué? ¿Qué ha dicho? Unidad de almacenamiento de madera podrida. Puede contener recursos valiosos. ¡Jabalí! ¡Jabalí! ¿Me llega? Me llega. Eso es ser enfermizo. Vale, vamos a dirigirnos hacia cima chirriante. ¡Ojo! Un brillo verde. Cosito de brillo verde. Todo agarre. Todo agarre. ¡Jabalí! Gracias por el lurqueito, Petit. No, 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 no. ¿Es? No me mires. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No soy vuestro enemigo. Tú sí. Tú, jabalí. Está muerto. Cierto. Muere. Bueno, me encontré un banco de trabajo por el norte y mejoré el arco. Y ya tenemos lo que supuestamente vamos a ir a hacer a cima chirriante. Pero, en fin. ¿Qué? No pasa nada. Acariciamos a los gatitos, están durmiendo en el sofá. Están allí los dos. Detrás mío. ¿Me dejáis coger esto sin que nos peguemos? Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Y mi jabalí? Y sabes que siempre les doy mimitos, Cats. Aunque gastéis los puntitos.
continuemos. Estaría guay tener una montura. Iríamos más rápido, pero ya la tendremos más adelante. Vamos a avanzar. ¿Hay cobras aquí? It's a dead machine. It must be a bristleback. Maybe Errand took it down. Pero el ácido este es de... And soaked with acid. Did the ¿El ácido bristlebacks do este no era this? de las serpientes? A ver. Vale. Vamos a ciudad. Outlander approaching. Is that the savior? Wanna come in, savior? Sí, claro que quiero entrar. Cadena chirriante. ¿Por qué digo cima chirriante? Welcome to Ali, hi. James, savior. ¿Qué te pasa? Open up, guys. Jorv's orders. Good enough for me. Nada. Vamos que nada. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chain scrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Yeah. but he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. I'm headed west. Oh, Cuánta tensión, There's ¿no? an De así, embassy de at repente. Barrenlight I need to make happen, and then I keep moving. ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flame Hair, good to see you. You've got to move on. Petra, Sí. Cuánta tensión de repente. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Ya. Cuánta tensión así de repente. My God. well, this Olvan guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. El caso es que yo ya he mejorado el arco porque soy subnormal. A ver. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto es un vendedor? ¿De quién es? Shop looks closed. Yep, Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. Vale. Este es un vendedor, pero la tienda está cerrada. Vale, lo dicho. Me encontré un banco de trabajo al norte y digo yo, me dejaba mejorar las armas. Entonces, pues las mejoré, no lo pensé, ¿vale? Entonces tengo el arco mejorado al máximo y al haberlo mejorado una vez ya me dio las flechas de ácido. Así que ya completé la misión sin haberla completado, sin querer. Y aquí podemos mejorar el atuendo, que también he mejorado un poco. Crear trampas, crear potis y mejorar las bolsas. Las bolsas tenemos la bolsa de potis, el carcaj de las flechas, la bolsa de los recursos que podemos llevar, la bolsa de las trampas y una mochila de bombas. Que esto es para las municiones de la onda, si no me equivoco. Entonces, esto, importante. Parar. Pumba. Vale. Por eso he estado matando jabalíes y mierdecillas. Porque esto se mejora matando animales. No he encontrado ni una puta ardilla, por cierto. Vale, mejorar al hidromi. ¿Qué tal? Y mejorar. Podemos llevar más flechas. Yupi. Yupi. Vale. ¿Qué más? Esto es un alijo. Ahora en lugar de decirnos no puedes llevar más cosas, van directamente a un almacén donde puedes reabastecerte.
Y ahora cuando yo vaya al mundo y coja una plantita o coja madera, va a volver al alijo porque en principio estoy a tope. ¡A tope! Mal. He caído en la secta del Lost Ark. Adiós a mi vida. ¿En qué servidor estás, Drumi? Únete al clan. Vente con nosotros. Vale, tenemos misiones secundarias para coger, que las cogeremos, pero nosotros vamos a hacer la misión. Vale. Me ha aceptado en el clan de Furious. Ah, bueno. Nosotros vamos ultra mega de chill, o sea que... Ah, no estamos en el mismo server, pues. We are on the same side here, Ulva. The bristlebacks threaten us all. Oh, drop the act. We all know it was the Carja who let the bristlebacks into the valley. Sent them straight through the gates. What do you want, Ulvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? Yo es que no tengo nada, pero en el punto en el que estoy paso de Very well. cambiarme. Y que me I shall be migren todo. waiting. So, the savior herself, Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many Estamos en Way. tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ulfant Freeholder, at Eso your no lo sé. service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my... saviorly attention. Vacile. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well... Best get to it, hey? Vale. No Off pasa you nada go. de coger las Not so secundarias fast. para ver la historia. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The, burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osram laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Where's the whistle? Right in the middle of town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is gonna get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Como que el vestido es de otro color y tu pelo Let me también, see no what puede that ser. Carja magistrate wanted. No puede ser. I bet he's in the tavern.
A ver, no queremos hablar con el magistrado Carja porque eso sigue la misión secundaria. Quiero coger la otra, que será la de Petra. No, eso no es Petra. Hey, Milda. Milda. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, no trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Vamos, que el Ulvin este es un maldito Unless cacique estúpido. you Okay. can source me a temporary replacement? What do you need? Vale. For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile, if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildif. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Aloy ha crecido. Es mucho más adulta que en el primer juego. Me gusta. Me gusta. Vale. Pues nada, vámonos a buscar a Eren. Eren Jaeger. Already got enough meat and bitter leaf. Just need to grab a metal panel Perdón, eso from ha the sido un chiste scrounger muy malo. pile. Vámonos a buscar a Eren. Al amigo Eren. ¿Sí es? ¿Pescan así o algo? ¿O what the fuck? Deja a Eren llegar tranquilo, sí, mejor, porque si no... Mejor, mejor. Estoy de acuerdo. Acid won't make much of a dent. Colmilludo de ácido. Débil contra el rayo. Vale, esto es una variante de máquina. Otra máquina muerta. No, quieta.
Rumores sobre los Tenak. Libro, un pequeño libro de glifos en un pergamino barato de... Pero en el cuaderno. Rumores sobre los Tenak, por Arán, hombre de mundo. Como bien sabréis, a estas alturas, queridos lectores, pocos misterios quedan bajo el sol que yo no haya revelado ya. Entre los que conforman este insignificante número, hay uno capaz de hacer palidecer a cualquier carja que se precie. El terrorífico enigma de los sanguinarios Tenak. A pesar del temor que despierta, me pareció que tenía la tarea sagrada de arrojar luz sobre estos primitivos moradores del oeste, habitantes del lugar en el que el sol desaparece en el horizonte. Así que decidí arriesgar mi vida y adentrarme en los confines de la civilización. Por desgracia, mi progreso se vio interrumpido en las murallas de Luz Baldía, que aún se están reconstruyendo por el destrozo que ocasionó el último asalto Tenak. Les pedí a sus colosales puertas que se abrieran y me dejaran pasar, pero los valientes cernícalos que custodian la fortaleza no podían permitir que este explorador de intachable reputación las atravesara sin más. Tras escuchar sus experiencias personales, me resigné y acaté su avezado criterio. De hecho, sus abominables relatos no acababan nunca. Me hablaron de las hordas de saqueadores que acechan máquinas desconocidas hasta para los cazadores Karja más experimentados, que les clavan lanzas o espadas 2 veces más grandes que el tamaño de una persona adulta. Como su armadura en forma de caparazón, estas armas las fabrican a partir de huesos que obtienen no solo de las máquinas, sino de sus semejantes. Esta idea tan horrible me llevó a la pregunta para la que desearía no haber obtenido nunca una respuesta. ¿A qué se debe la fijación por el canibalismo de los Tenak? Aconsejo a quienes no gozan de un estómago y espíritu fuertes que dejen de leer, pues yo mismo me estremecí de la cabeza a los pies cuando conocí las siguientes revelaciones. Aunque los Tenak no consumen carne humana para alimentarse, como sugieren muchos rumores, la verdad resulta incluso más deplorable si cabe. A modo de ritual, se beben la sangre de sus congéneres para absorber sus recuerdos. Hay quien insiste también en que estos salvajes mojan la piel en el brebaje, como una pluma en el tintero. No solo privan de su sangre a sus rivales, que va. Preparaos, queridos lectores, porque los Tenak roban niños. Sí, niños. Lo hacen durante sus incursiones para educarlos según sus costumbres bárbaras. Un destino tan cruel como este no se le desea ni al peor de los enemigos. Como podéis ver, he comprobado que el rencor no hace al oeste un territorio prohibido, sino la pura necesidad. Las puertas de Luz Baldía contienen un peligro que hace que los implacables Nora parezcan corderitos inofensivos. Cuando regresé a la paz y gloria de Meridian, le di gracias al sol por haberme dispensado de un macabro final. Ojo. Hola Teski, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y pero eso dónde está, tío? ¿Dentro de una cueva? ¿Aquí dentro? ¿Qué pasa? Parece que está dentro de una cueva, ¿no? Oh, aquí hay un edificio, a ver. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Cadena chirriante. Ah, es la ciudad, pero estamos en otro lado. Habla con los muñecos de prácticas. Puedes derribar a las máquinas pequeñas realizando varios ataques pesados. Vale. Pero yo sigo buscando lo que estaba buscando. ¿Dónde está? Puta idea. No sé dónde está. O vámonos. Uy, toma, hostia. Ruta bloqueada, le faltan herramientas. Tiene que haber alguna forma de cargarse estos hongos, entiendo. Ruinas de reliquia desconocidas. Ojo. Unas ruinas antiguas. Vale. Quieren está para allá. Vamos. ¿Qué ha dicho? No sé lo que ha dicho. Get this from my stash when I need it. This whole area is rigged with La zona está minada de cables trampa, vale. Busca a Eren. It's always something. Hold tight! I'll see what I can do!
¿A quién le acaba de decir que aguante? No me he enterado. Gracias por esos bits, Drumi. Este se come el cable, este se come el cable. ¿Vamos? Hola, Ori. Hola. Vamos, cómete el cable. ¡Pumba! ¿Por qué lo has hecho así? ¿Para qué crees que es el cable trampa? No, ya hay otro. ¿Cómo quieres que lo haga entonces, señor? ¿Se están comiendo los cables solitos? Sí, ¿no? Could try using acid ammo. Podríamos intentar usar ácido ya. Podríamos intentar matarlos sigilosamente. ¿Verdad? Que es lo que quiero hacer. Mirando para acá. Ese está mirando para acá. ¿Por qué estás mirando para acá? No mires para acá. F. Al final me he quedado con Drumita, así se llama mi personaje en los ARC, en vuestro honor. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bonito! Así será siempre reconocible. Señor, antes lo he matado con el cable trampa, stuneándolo, y se me ha puesto usted a decir el mismo mensaje. Déjeme en paz. Lo voy a matar como a mí me dé la gana. Encima que le estoy salvando la vida, por favor, de verdad, ¿eh? Esta gente, qué falta de respeto. ¡Qué falta de respeto! Hay que buscar un caldero por la zona para aprender a domar este tipo de máquinas. Catet, gracias por ese falso host transformado en raíz. Hello, Red. What a day, what a day. Porque no funcionan, para variar. Forge, you showed up. Tripwire's handy, but machine hunting's a youngin's game. Come on over. Let me give thanks proper like. Gato, Julio, vaya. Oye, ¿por qué no duermes, eh? Vete a dormir un ratito. Llevas todo el día por ahí jugando. ¿Morisito? ¿Cómo que falso host? Host premium. I see you're a practiced hunter. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Took down that bristleback, headed south. But then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. South, after more bristlebacks? Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Arma nueva. Not just any tripcaster. One of my make. Free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep. Been tweaking the design since I left Chain Scrape. More room to tinker out here and less chance of, well, accidents. ¿Se oye bien? Por cierto, que no he preguntado. ¿Chirría, tiene ruido, mierdas de esas? Did something happen in Chain Scrape? Well, like someone. ¿Ulbun? Let me guess. Se escucha bien, vale, perfecto. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Ulven discount. I said no. He didn't like that so much. I can't prove it, but that Jeff bucket set my workshop on fire. Felt it best to put some distance between us after that. Ya me encargaré de él. Cable car operator told me the bristlebacks just appeared yesterday.
Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. lo ya madurado, Karn said true. pero también es más Showed impaciente up que and ran antes. amok. Lucky ¡Efi, for me, I bet him and bonito! the Vanguard swooping in time to save my backside. Vale, vamos a seguir I buscando a should Eren. get going. Thanks for the tripcaster. While you're blasting Pesky muchacho. bristlebacks, I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by later if you want to Estas try it son out. misiones Maybe. cuaternarias After I get para things probar las under armas. control. que- Aaron headed south. Ya, no las Should llamo be ni able to pick up his secundarias. tracks with my focus. Las aturdidoras permiten colocar varios tipos de cables trampa, como estos. Pulsa R2 mientras apuntas para fijar el primer punto de anclaje y luego apunta y dispara de nuevo para situar el segundo. Hay un límite a la cantidad de cables trampa que puedes colocar a la vez. Ten cuidado de no tropezar con tus propios cables. Jabalí. Hola. Los enemigos que activen el cable trampa sufrirán daño eléctrico, además de una acumulación eléctrica que se indica mediante un icono sobre ellos. Cuando el icono de acumulación esté lleno, los enemigos sufrirán una electrocución durante un tiempo limitado. Los enemigos electrocutados no pueden moverse y son vulnerables a los golpes críticos al recibir ataques cuerpo a cuerpo, como el primero que matamos antes. Usa el foco para escanear a los enemigos y comprobar si son débiles o resistentes a los ataques eléctricos. Hola, jabalí. Gracias, muy amable. Hay que seguir hacia allí.